Durante más de un siglo, la reina Nefertiti ha sido considerada una de las mujeres más relevantes de toda la historia antigua. Nefertiti es la reina más importante de Asia. La historia recuerda a la reina Nefertiti como la encarnación misma de la belleza, el poder y la perfección. Sin embargo, hay un misterio que permanece sin resolver desde hace más de 3000 años. ¿Qué fue realmente lo que le ocurrió? Su cuerpo jamás fue hallado, lo que dio lugar a innumerables teorías. Algunos afirmaban que fue enviada al exilio. Otros creían que la asesinaron, mientras que muchos sospechaban de una conspiración oculta en las profundidades de la corte real egipcia. Ahora, la ciencia forense moderna podría estar revelando por fin la verdad. Tomografías computarizadas de última generación y análisis de ADN han desenterrado pistas sorprendentes que apuntan a la violencia, a una manipulación deliberada y a un encubrimiento real tan extremo que casi borró a Nefertiti de la historia por completo. ¿Fue traicionada la reina más influyente de Egipto por quienes estaban más cerca de ella? ¿Fue ocultado su destino para proteger el trono y preservar una dinastía? Lo que los científicos han descubierto resulta tan perturbador como asombroso. Es la historia de una momia sin identificar, una reina desaparecida y un legendario busto que se negó a dejar que cayera en el olvido. Durante más de un siglo, el rostro de la reina Nefertiti ha cautivado al mundo entero. Sereno, elegante y aparentemente eterno. Su famoso busto de caliza parece casi vivo, con restos de pintura todavía visibles alrededor de sus ojos, como si hubiera parpadeado apenas unos instantes atrás. Su imagen está en todas partes, en libros de texto, documentales, museos y enciclopedias de historia. Pero mientras su rostro se convertía en uno de los más reconocibles del mundo antiguo, su cuerpo desapareció. Su tumba nunca ha sido encontrada. Su lugar de descanso final sigue siendo un enigma. Y ahora, en un giro que nadie esperaba, la ciencia moderna podría haber descubierto por fin algunas pistas sobre lo que le sucedió. Lo que los investigadores encontraron resulta profundamente inquietante. Nefertiti no se desvaneció simplemente de la historia. Desapareció alrededor del año 12 del reinado de 17 años de su esposo Akenatón. Su nombre dejó de aparecer de forma repentina en los registros históricos. No existen inscripciones funerarias claras, ninguna tumba confirmada y ningún relato fiable sobre cómo murió. Algunos estudiosos sugirieron que quizás una enfermedad o una plaga acabaron con su vida. Otros consideraron que murió por causas naturales. Sin embargo, una posibilidad más inquietante rondaba en el trasfondo. ¿Y si alguien la borró intencionalmente de la historia? Entonces llegó el descubrimiento conocido como KV-21. En 1817, en lo más profundo del Valle de los Reyes de Egipto, los arqueólogos desenterraron una tumba olvidada que permanecía escondida bajo las arenas del desierto. En el interior de la tumba había dos momias femeninas. Ambas estaban gravemente dañadas, sin cabeza y en un estado de descomposición avanzado. No había nombres, ni joyas, ni inscripciones que revelaran quiénes habían sido en vida. Una de las momias, conocida como KV-21b, fue catalogada y almacenada para su posterior estudio. Durante décadas, los investigadores lucharon por extraer ADN utilizable. Los restos eran demasiado frágiles y el material genético se había deteriorado a lo largo de miles de años. Luego, en 2022, todo cambió. Mediante una avanzada tecnología de secuenciación de nueva generación, los científicos lograron finalmente recuperar suficiente ADN como para construir un perfil mitocondrial completo. Lo que descubrieron fue asombroso. KV-21b compartía el mismo haplogrupo materno que Tutankamón.
Esto significaba que no estaba simplemente relacionada con la familia real egipcia, era un miembro de ella. La evidencia sugería que podría haber sido una hermana, una tía, o quizás alguien aún más cercano. Para algunos investigadores, el hallazgo apuntaba hacia un nombre por encima de cualquier otro: Nefertiti. Pero la revelación más perturbadora no procedía del ADN, provenía de los escáneres. Cuando los especialistas forenses realizaron imágenes detalladas mediante tomografía computarizada de la momia, esperaban encontrar los daños habituales causados por el paso del tiempo, las condiciones del entierro y los milenios transcurridos. En cambio, encontraron algo mucho más alarmante. Los brazos parecían rotos y forzados hacia posiciones antinaturales detrás del cuerpo. La caja torácica mostraba señales de un aplastamiento severo. Aún más inquietante era el daño en el cráneo, donde uno de sus lados parecía haber sido destrozado por un impacto de gran fuerza. Según la doctora Zaha Salem, quien colaboró en la dirección del análisis de imágenes, estas lesiones no parecían ser consecuencia de siglos de deterioro. Todo indicaba que habían ocurrido en el momento de la muerte o muy cerca de él. De repente, el misterio ya no giraba únicamente en torno a identificar a la mujer dentro de la tumba. Ahora había que comprender qué le había sucedido y por qué. El célebre busto de Nefertiti retrata a una reina congelada en perfecta calma y belleza. Pero detrás de esa imagen, una historia muy distinta podría estar esperando ser contada. Una historia que se vuelve más misteriosa con cada nuevo hallazgo. Mientras los científicos se concentraban en el ADN antiguo y las pruebas forenses, muchos arqueólogos dirigieron su atención hacia otro lugar. Empezaron a buscar pistas en las paredes de piedra, convencidos de que el capítulo final de la historia de Nefertiti podría estar oculto a plena vista. Esa búsqueda los condujo hasta la tumba más célebre de todo Egipto. En el año 2015, una oleada de entusiasmo recorrió la comunidad arqueológica cuando el egiptólogo británico Dr. Nicholas Reeves planteó una teoría extraordinaria. Tras examinar imágenes de altísima resolución de la cámara funeraria de Tutankamón, Reeves advirtió líneas tenues y rasgos sutiles bajo las paredes pintadas. Para él, no parecían grietas aleatorias ni imperfecciones del material. Estaba convencido de que eran los contornos de puertas selladas. Según Reeves, esos pasajes habían sido cubiertos deliberadamente con yeso y repintados hace más de 3000 años, ocultando lo que había más allá. Su teoría era tan audaz como polémica. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, siempre ha desconcertado a los investigadores. Comparada con otras tumbas reales, resulta inusualmente pequeña y parece haber sido terminada con gran prisa. Reeves sostenía que aquella tumba nunca fue concebida originalmente para Tutankamón. En cambio, sugirió que podría haber pertenecido a otra persona y fue adaptada rápidamente tras la inesperada muerte del joven rey. Y la persona para quien él creía que había sido construida era Nefertiti. Reeves propuso que podrían existir cámaras ocultas más allá de las paredes de la tumba, y que una de ellas podría albergar el enterramiento perdido de la reina más famosa de Egipto. De ser cierto, su lugar de descanso habría permanecido intacto e inexplorado durante más de 3 milenios. La posibilidad cautivó al mundo entero. Pronto, distintos equipos comenzaron a buscar evidencias. Los análisis con radar de penetración terrestre realizados por investigadores japoneses parecieron detectar vacíos inusuales detrás de las paredes norte y oeste de la cámara funeraria. Los resultados fueron lo suficientemente intrigantes como para que el Ministerio de Antigüedades de Egipto, encabezado en ese momento por el Dr. Mamdouh Elder Martati,
reconociera que las anomalías podrían representar espacios ocultos o incluso habitaciones hasta entonces desconocidas. A medida que la noticia se difundía, la especulación fue creciendo. ¿Podría la tumba de Nefertiti estar realmente oculta justo al otro lado de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón? ¿Estaría uno de los descubrimientos más grandes de la arqueología esperando a tan solo unos pocos metros? Los rumores se transformaron rápidamente en un debate mundial, y el misterio de Nefertiti pareció estar más cerca de resolverse que nunca. ¿Podría Nefertiti haber estado allí todo el tiempo, descansando a escasos metros de las paredes de la tumba de Tutankamón, oculta tras la máscara dorada del joven rey durante más de 3000 años? Por un momento eso parecía posible. Pero en 2018, el entusiasmo empezó a desvanecerse. Un equipo de investigación italiano llevó a cabo un nuevo estudio, utilizando una tecnología de radar más avanzada y sensible. Sus resultados no lograron confirmar la existencia de ninguna cámara oculta tras las paredes. Según sus conclusiones, las anomalías detectadas anteriormente podrían deberse simplemente a variaciones naturales en el lecho de roca caliza. Para muchos, el misterio parecía haber quedado resuelto. Sin embargo, el debate se negó a desaparecer. Algunos investigadores argumentaron que los escaneos posteriores podrían haber sido mal interpretados. Otros sugirieron que presiones externas o intereses en conflicto podrían haber influido en las conclusiones. Fuera cierto o no, aquel desacuerdo garantizó que la teoría de Nicholas Reeves siguiera vigente, y eso es precisamente lo que hace que este misterio resulte tan fascinante. Los antiguos egipcios eran auténticos maestros del secreto. Sus tumbas estaban diseñadas con sumo cuidado para despistar a los ladrones, ocultar tesoros y proteger a los difuntos. Pasajes escondidos, puertas falsas y engaños elaborados eran elementos habituales en los enterramientos reales. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Podría ser la tumba de Nefertiti el mayor engaño de todos? Pero el misterio no termina ahí. Mucho antes de que las pruebas de ADN y los escáneres de radar entraran en escena, los egiptólogos ya se enfrentaban a otra pregunta desconcertante. ¿Quién gobernó Egipto durante los turbulentos años que transcurrieron entre la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón? Los registros antiguos mencionan a un faraón misterioso conocido como Smenkhare, un gobernante que apareció de repente. Reinó únicamente durante un breve período y después pareció desvanecerse de la historia casi sin dejar rastro. Sin embargo, algunos investigadores han planteado una posibilidad realmente sorprendente. ¿Y si Smenkhare no era un hombre en absoluto? Durante años, un número creciente de académicos ha explorado la teoría de que la propia Nefertiti pudo haber ascendido al trono adoptando una identidad real diferente. Lejos de ser pura especulación, la idea está respaldada por indicios intrigantes hallados en inscripciones deterioradas, relieves de templos y fragmentos de registros históricos. Algunas imágenes parecen representar a un gobernante con símbolos inequívocamente reales asociados tradicionalmente a un rey, entre ellos la doble corona de Egipto y la barba postiza ceremonial. En varios casos, nombres y títulos parecen haber sido modificados o borrados, con vestigios que sugieren vínculos con el propio estatus real de Nefertiti. Si la teoría es correcta, entonces Nefertiti podría no haber desaparecido tras la muerte de Akenatón. Es posible que continuara gobernando Egipto en la sombra, adoptando una nueva identidad como faraón, mientras generaciones posteriores se encargaban de borrar las evidencias de su reinado de la historia. Según la egiptóloga doctora Joyce Tildesley, Nefertiti fue mucho más que una reina. Poseía una influencia extraordinaria y una enorme autoridad religiosa, situándose junto a Akenatón como una de las figuras más poderosas de todo Egipto.
A medida que el reinado de Akenatón se acercaba a su fin, algo inusual comenzó a aparecer en los registros históricos. Las inscripciones empezaron a referirse a Nefertiti utilizando títulos y epítetos reales en masculino, un honor que ninguna reina egipcia anterior a ella había recibido jamás. ¿Era esto simple simbolismo o era el comienzo de algo mucho más trascendente? Algunos investigadores creen que pudo haber marcado una transición silenciosa de poder. Las primeras señales de que Nefertiti se estaba preparando para gobernar como faraón por derecho propio. Las evidencias se vuelven aún más intrigantes en el interior de la tumba de Tutankamón. Varios objetos enterrados junto al joven rey parecen haber sido creados originalmente para otra persona. En ciertos artefactos de oro, las inscripciones muestran señales de alteraciones realizadas con prisa. Las referencias femeninas fueron eliminadas y sustituidas por masculinas, como si la identidad del propietario original hubiera sido cambiada de forma deliberada. Algunos estudiosos sostienen que estos objetos fueron fabricados inicialmente para una gobernante femenina, posiblemente la propia Nefertiti, que habría reinado bajo el nombre de Smeankar, antes de ser reutilizados posteriormente para el enterramiento de Tutankamón. De ser cierto, esto sugiere algo verdaderamente notable. El legado de Nefertiti no fue simplemente borrado, fue reescrito y reutilizado, dejando únicamente huellas muy tenues. El misterio se profundiza cuando los historiadores examinan el reinado de Sminkar. Los registros antiguos indican que este enigmático gobernante rigió los destinos de Egipto durante menos de 3 años antes de desaparecer por completo de los registros históricos. Nunca se ha identificado ninguna tumba confirmada. Ninguna momia ha sido vinculada de forma concluyente a este gobernante. Solo permanecen fragmentos de inscripciones, nombres alterados y preguntas sin respuesta. Esto ha llevado a algunos investigadores a sospechar que el gobernante desaparecido entre Akenatón y Tutankamón no fue en absoluto un rey olvidado, sino la propia Nefertiti, rigiendo Egipto bajo una nueva identidad real. Si esa teoría es correcta, cambia absolutamente todo. Nefertiti no desapareció tras la muerte de Akenatón, y así, quizás ella llegó a ocupar el puesto más elevado del reino antes de que generaciones posteriores borraran sistemáticamente toda evidencia de su reinado. Al igual que el famoso busto que preservó su rostro para la eternidad, la historia puede haber conservado únicamente una parte de su relato mientras enterraba el resto. Y justo cuando los egiptólogos pensaban que el misterio no podía volverse más complicado, otra momia entró en escena. Conocida simplemente como la Dama Joven, fue descubierta en KV-35, la tumba que también albergaba los restos de Amenhotep II y varios otros miembros de la realeza. Al principio, casi nadie le prestó atención. No tenía inscripciones identificatorias, ni tesoros reales, ni indicios obvios que revelaran su identidad. Sus restos estaban gravemente dañados, y durante años fue tratada como poco más que una figura anónima entre los innumerables muertos del antiguo Egipto. Pero ese anonimato no duraría demasiado tiempo. Entonces, en 2010, todo cambió de golpe. Un revolucionario estudio genético publicado en el Journal of the American Medical Association, conocido como JAMA, reveló un hallazgo verdaderamente impactante. La misteriosa mujer conocida como la Dama Joven no solo era la madre biológica de Tutankamón, sino también la hermana completa de Akenatón. Los resultados sacudieron al mundo de la egiptología hasta sus cimientos. La evidencia genética descartó de inmediato a varios candidatos, entre ellos Aquilla, una de las esposas conocidas de Akenatón. Como consecuencia, la atención se volvió una vez más hacia la mujer desaparecida más famosa del antiguo Egipto, Nefertiti. Pero había un problema.
Durante décadas, la mayoría de los especialistas había sostenido que Nefertiti no era hermana de Akenatón. Los indicios históricos sugerían en general que ella provenía de un entorno diferente, posiblemente como hija de un alto funcionario o diplomático llamado Ay. Eso dejaba a los investigadores frente a una pregunta muy difícil de responder. ¿Estaba señalando el ADN hacia una mujer real completamente distinta? ¿O acaso la historia había malinterpretado los orígenes de Nefertiti desde el principio? El misterio se volvió aún más oscuro cuando los científicos examinaron con mayor detenimiento los restos de la dama joven. Su rostro mostraba señales de un trauma devastador. Su mandíbula estaba destrozada. Parte de su pómulo había sido destruida por una herida de gran magnitud. Los investigadores concluyeron que ese daño no era el resultado ordinario de siglos de descomposición. La lesión parecía haber ocurrido en torno al momento de su muerte. Algunos expertos sugirieron que pudo haber recibido un golpe poderoso propinado por algún objeto contundente. Otros señalaron que la herida era compatible con una violencia extrema, lo que planteó inquietantes interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. ¿Fue un accidente o algo mucho más siniestro? La posibilidad de una intriga política entró rápidamente en la discusión. A lo largo de la historia, las cortes reales han estado repletas de rivalidades, luchas por el poder y conspiraciones de todo tipo. Las heridas observadas en la dama joven parecían encajar de manera inquietante dentro de ese mundo, y así las especulaciones continuaron sin cesar. ¿Podría esta mujer haber sido Nefertiti viviendo bajo otra identidad? ¿Fue apartada del poder, silenciada y ocultada en un lugar donde nadie pensara en buscarla? ¿O era acaso otro miembro de la familia real, cuyo recuerdo fue borrado a causa de su vínculo con el controvertido período de Amarna y la revolución religiosa de Akenatón? Incluso hoy en día, la dama joven sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de Egipto. Lo que los investigadores sí saben con certeza es que era una mujer de sangre real, estrechamente ligada al centro del poder, y que por razones aún desconocidas su identidad se perdió para siempre en el tiempo. Algunos teóricos han llegado a sugerir que el famoso busto de Nefertiti pudo haber distraído involuntariamente al mundo del misterio más profundo. Mientras generaciones enteras admiraban la imagen de la reina, la verdad sobre la mujer en sí permanecía enterrada bajo capas de registros perdidos, restos dañados y preguntas sin respuesta. Si algún día se demostrara que la dama joven era Nefertiti, nuestra comprensión de su historia quedaría completamente transformada. En lugar de una reina que simplemente desapareció de los registros históricos, se convertiría en una gobernante cuyos últimos años estuvieron marcados por la violencia, el secretismo y un esfuerzo deliberado por borrar su legado, dejando al mundo entero en búsqueda de la verdad más de 3000 años después. ¿Qué fue de las hijas de Nefertiti? Mientras el destino de la propia Nefertiti continúa fascinando a los historiadores, un misterio igualmente perturbador rodea a sus 6 hijas. Nacidas en el seno de una de las familias más poderosas del antiguo Egipto, cada una de ellas ocupó un lugar central dentro de la dinastía real. Sin embargo, una tras otra fueron desvaneciéndose de la historia. Sus nombres, Meritatan, Mechatán, Ancas y Patón, Nefanefuratan, Tasherit, Neferura y Sedapenra, aparecían con frecuencia en los muros de los palacios y en los relieves de los templos. Se las representaba habitualmente junto a su madre durante ceremonias reales, rituales religiosos y actos oficiales del Estado. Luego algo cambió. A partir del año 12 del reinado de Akenatón, el registro histórico comenzó a guardar silencio. Una a una, las hijas fueron desapareciendo, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Una de las primeras en desvanecerse fue Mechartan, la segunda hija de Nefertiti.
La mayoría de los historiadores cree que murió alrededor del año 14 del reinado de Akenatón. En el interior de la tumba real de Amana, una extraordinaria escena en la pared muestra a miembros de la familia real llorando sobre su cuerpo. Pero incluso esta imagen desgarradora se ha convertido en fuente de debate. La escena incluye a una nodriza sosteniendo a un bebé, un detalle inusual para lo que parece ser un contexto funerario. Algunos investigadores se han preguntado si Mechartam pudo haber muerto durante el parto, sobreviviendo el bebé. Otros argumentan que el niño podría representar a otro miembro de la familia real. La verdad permanece incierta. Luego está Ankhisem Parton, quizás la más conocida de las hijas de Nefertiti. Tras el colapso de la corte de Amana, reapareció bajo un nuevo nombre, Anesamun. Se convirtió en esposa de Tutankamón, su medio hermano, y brevemente gobernó a su lado como reina durante uno de los períodos más convulsos de Egipto. Aún así, su historia no es menos misteriosa. Entre los archivos del Imperio hitita, los historiadores descubrieron una carta extraordinaria escrita por una reina egipcia. En ella, una desesperada mujer de la realeza suplicaba al rey hitita que enviara a uno de sus hijos para convertirse en su esposo, alegando que no tenía heredero ni ningún candidato apropiado para reinar a su lado. La petición dejó atónitos a los hititas. Finalmente se envió un príncipe hacia Egipto, pero nunca llegó a su destino. Fue asesinado antes de alcanzarlo, lo que desencadenó una crisis diplomática entre los dos reinos. La identidad de la reina que escribió la carta nunca quedó registrada con certeza. Sin embargo, muchos estudiosos creen que la autora pudo haber sido Ankhesenamun, tratando de consolidar su posición tras la muerte de Tutankamón. Y entonces, igual que su madre, desapareció. Nunca se ha identificado ninguna tumba confirmada. No se han encontrado restos indiscutibles. Simplemente se esfuma del registro histórico. Analizados en conjunto, los hechos dibujan un patrón difícil de ignorar. Una hija muere joven, otra desaparece tras una crisis política. Las hermanas menores se van borrando de los registros supervivientes sin mayor explicación. Al final de la dinastía, aquella familia que una vez dominó Egipto parece haber sido devorada por la historia. Algunos historiadores creen que esto pudo haber sido algo más que una simple coincidencia. La revolución religiosa de Akenatón fue profundamente polémica. Tras su muerte, los gobernantes posteriores trabajaron con empeño para restablecer las creencias tradicionales y eliminar cualquier rastro del período de Amana. Los templos fueron demolidos, los nombres borrados de los monumentos y los registros oficiales alterados. Hoy en día, su existencia sobrevive únicamente a través de inscripciones dañadas y fragmentos rotos de piedra. Es casi como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Pero justo cuando los investigadores creían estar acercándose a resolver el misterio de la familia de Nefertiti, surgió una nueva pista. No procedente de tumbas ni inscripciones, sino del propio ADN. Los científicos comenzaron a notar un patrón inquietante oculto dentro de la composición genética de la familia real de Amarna. El misterio ya no giraba en torno a tumbas desaparecidas o identidades olvidadas. Se trataba del linaje en sí mismo. Era un legado biológico que parecía repetirse una y otra vez en los restos asociados con Akenatón, Tutankamón, la dama joven y posteriormente KV-21b, la momia que algunos investigadores han vinculado con Nefertiti. Cuando los científicos analizaron el ADN de la familia inmediata de Tutankamón en 2010, encontraron evidencias que sugerían varios problemas de salud hereditarios. Los datos apuntaban hacia rasgos recesivos poco frecuentes, anomalías esqueléticas y una resistencia física reducida, condiciones que suelen asociarse con generaciones de matrimonios entre parientes cercanos.
Para las familias reales de Egipto, las uniones entre familiares no eran algo inusual. Eran vistas como una forma de preservar el sagrado linaje de los faraones, aunque el costo genético pudo haber sido considerable. A medida que se estudiaban más evidencias, los investigadores continuaron identificando patrones que sugerían que la dinastía de Amarna cargaba con una serie de vulnerabilidades hereditarias. Entonces comenzó a surgir otra pista fascinante. Los mismos patrones genéticos que pudieron haber debilitado a la dinastía también podrían explicar algunas de las lesiones, enfermedades y misteriosas muertes que rodearon a la familia de Nefertiti. Al incorporar nuevos datos genéticos de KV21b al creciente árbol familiar de Amarna, los investigadores identificaron rasgos que resultaban coherentes con el linaje real. Algunos de estos marcadores sugerían una predisposición hacia una estructura ósea frágil y una mayor vulnerabilidad ante lesiones graves. Si esos hallazgos son precisos, el severo trauma encontrado en los restos de KV21b cobra aún mayor relevancia. El daño en el cráneo y el pecho ya era considerable de por sí, pero para alguien con debilidades físicas subyacentes, tales heridas podrían haber resultado mucho más devastadoras. Esto plantea una pregunta perturbadora. Si KV21b era verdaderamente un miembro de la familia real y posiblemente incluso Nefertiti, ¿podrían haber jugado las vulnerabilidades de salud ocultas un papel determinante en su destino? El misterio se profundiza cuando los científicos observan más allá de un solo individuo y analizan los patrones genéticos presentes a lo largo de toda la dinastía de Amarna. El lugar de descanso final de la antigua reina egipcia Nefertiti podría haber sido descubierto gracias a los avances de la tecnología moderna. Durante más de un siglo, la reina Nefertiti ha sido considerada una de las mujeres más importantes de la historia antigua. Nefertiti es la reina más relevante de Asia. La historia recuerda a la reina Nefertiti como la encarnación de la belleza, el poder y la perfección. Sin embargo, un misterio ha permanecido sin resolver durante más de 3000 años. ¿Qué ocurrió realmente con ella? Su cuerpo nunca fue hallado, lo que dio pie a innumerables teorías. Algunos afirmaban que fue exiliada, otros creían que fue asesinada, mientras que muchos sospechaban de una conspiración oculta en lo más profundo de la corte real egipcia. Hoy en día, la ciencia forense moderna podría estar revelando por fin la verdad. Los escáneres de tomografía computarizada avanzados y el análisis de ADN han descubierto pistas sorprendentes que apuntan hacia la violencia, la manipulación deliberada y un encubrimiento real tan extremo que casi borró a Nefertiti de la historia para siempre. Fue traicionada la reina más influyente de Egipto por quienes estaban más cerca de ella. ¿Fue ocultado su destino para proteger el trono y preservar una dinastía? Lo que los científicos han descubierto es tan perturbador como asombroso. Es la historia de una momia sin identificar, una reina desaparecida y un legendario busto que se negó a dejar que ella fuera olvidada. Durante más de un siglo, el rostro de la reina Nefertiti ha cautivado al mundo entero. Sereno, elegante y aparentemente intemporal. Su famoso busto de piedra caliza parece casi vivo, con trazos de pintura aún visibles alrededor de sus ojos, como si hubiera parpadeado apenas unos instantes atrás. Su imagen aparece en todas partes: libros de texto, documentales, museos y libros de historia. Sin embargo, mientras su rostro se convertía en uno de los más reconocibles del mundo antiguo, su cuerpo desapareció. Su tumba nunca ha sido encontrada. Su lugar de descanso final sigue siendo un misterio. Y ahora, en un giro que nadie anticipaba,
la ciencia moderna podría haber descubierto por fin pistas sobre lo que le ocurrió. Lo que los investigadores hallaron resulta profundamente inquietante. Nefertiti no se desvaneció simplemente de la historia. Desapareció alrededor del año 12 del reinado de 17 años de su esposo Akenatón. Su nombre dejó de aparecer de forma repentina en los registros históricos. No existen inscripciones funerarias claras, ninguna tumba confirmada y ningún relato fiable sobre cómo murió. Algunos estudiosos sugirieron que una enfermedad o una plaga podrían haber sido la causa de su muerte. Otros creían que falleció por causas naturales. Pero una posibilidad más perturbadora rondaba en el trasfondo. ¿Y si alguien borró deliberadamente su figura de la historia? Entonces llegó un descubrimiento conocido como KV-21. En 1817, en las profundidades del Valle de los Reyes en Egipto, los arqueólogos desenterraron una tumba olvidada que yacía oculta bajo las arenas del desierto. En su interior había 2 momias femeninas. Ambas estaban gravemente deterioradas, sin cabeza y en un estado avanzado de descomposición. No había nombres, ni joyas, ni inscripciones que pudieran revelar quiénes habían sido en vida. Una de las momias, conocida como KV-21b, fue catalogada y guardada para su estudio posterior. Durante décadas, los investigadores lucharon por extraer ADN utilizable. Los restos eran demasiado frágiles y el material genético se había degradado a lo largo de miles de años. Luego, en 2022, todo cambió. Utilizando tecnología avanzada de secuenciación de nueva generación, los científicos lograron finalmente recuperar suficiente ADN para construir un perfil mitocondrial completo. Lo que descubrieron fue asombroso. KV-21b compartía el mismo haplogrupo materno que Tutankamón. Esto significaba que no estaba simplemente relacionada con la familia real egipcia. Era miembro de ella. La evidencia sugería que podría haber sido una hermana, una tía o quizás alguien aún más cercano. Para algunos investigadores, el descubrimiento apuntaba hacia un nombre más que hacia cualquier otro: Nefertiti. Pero la revelación más perturbadora no provino del ADN. Provino de los escaneos. Cuando los especialistas forenses realizaron imágenes detalladas de tomografía computarizada sobre la momia, esperaban encontrar los daños habituales causados por el paso del tiempo, las condiciones del entierro y los siglos transcurridos. En cambio, encontraron algo mucho más alarmante. Los brazos parecían estar rotos y forzados en posiciones antinaturales detrás del cuerpo. La caja torácica mostraba señales de un aplastamiento severo. Aún más inquietante era el daño en el cráneo, donde un lado parecía haber sido destrozado por un impacto de gran fuerza. Según la doctora Zaha Salem, quien colaboró en dirigir el análisis de imágenes, estas lesiones no parecían ser el resultado de siglos de deterioro. Aparentaban haber ocurrido en el momento de la muerte, o muy cerca de él. De repente, el misterio ya no consistía únicamente en identificar a la mujer dentro de la tumba. Se trataba de comprender qué le había sucedido y por qué. El famoso busto de Nefertiti retrata a una reina suspendida en una calma y belleza perfectas. Pero detrás de esa imagen puede estar aguardando una historia muy diferente, una que se vuelve más misteriosa con cada nuevo descubrimiento. Mientras los científicos se concentraban en el ADN antiguo y la evidencia forense, muchos arqueólogos dirigieron su atención hacia otro lugar. Comenzaron a buscar pistas en las paredes de piedra, convencidos de que el capítulo final de la historia de Nefertiti podría estar escondido a plena vista. La búsqueda los condujo hasta la tumba más célebre de Egipto.
En 2015, una ola de entusiasmo recorrió la comunidad arqueológica cuando el egiptólogo británico Dr. Nicholas Reeves propuso una teoría extraordinaria. Tras examinar escaneos de altísima resolución de la cámara funeraria de Tutankamón, Reeves notó líneas tenues y rasgos sutiles bajo las paredes pintadas. Para él, no parecían grietas aleatorias ni imperfecciones sin importancia. Creía que eran los contornos de puertas selladas. Según Reeves, esos pasajes habían sido cubiertos deliberadamente con yeso y pintados encima hace más de 3000 años, ocultando algo que se encontraba más allá. Su teoría era tan audaz como polémica. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, siempre ha desconcertado a los investigadores. Comparada con otras tumbas reales, esta es inusualmente pequeña y parece haber sido terminada con enorme prisa. Reeves sostuvo que la tumba nunca fue concebida originalmente para Tutankamón. En cambio, sugirió que pudo haber pertenecido a otra persona y fue adaptada rápidamente tras la inesperada muerte del joven rey. Y la persona para quien él creía que había sido construida era Nefertiti. Reeves propuso que podrían existir cámaras ocultas más allá de las paredes de la tumba, y que una de ellas podría albergar el enterramiento perdido de la reina más famosa de Egipto. De ser cierto, su lugar de descanso podría haber permanecido intacto e inexplorado durante más de 3 milenios. La posibilidad cautivó al mundo entero. Pronto, varios equipos comenzaron a buscar evidencias. Los escaneos de radar de penetración terrestre realizados por investigadores japoneses parecieron detectar vacíos inusuales detrás de las paredes norte y oeste de la cámara funeraria. Los hallazgos resultaron suficientemente intrigantes como para que el Ministerio de Antigüedades de Egipto, dirigido en aquel entonces por el Dr. Mamdouh Elder Martati, reconociera que las anomalías podrían representar espacios ocultos o incluso salas previamente desconocidas. A medida que la noticia se difundía, la especulación se intensificó. ¿Podría la tumba de Nefertiti estar realmente oculta justo al otro lado de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón? ¿Acaso uno de los descubrimientos más grandes de la arqueología aguardaba a tan solo unos pocos metros de distancia? Los rumores crecieron rápidamente, convirtiéndose en un debate mundial. Y el misterio de Nefertiti pareció más cerca de resolverse que nunca antes. ¿Podría Nefertiti haber estado ahí todo el tiempo, descansando a tan solo unos pasos más allá de las paredes de la tumba de Tutankamón, oculta detrás de la máscara dorada del joven rey durante más de 3000 años? Por un momento, aquello pareció posible, pero en 2018 la emoción comenzó a desvanecerse. Un equipo de investigadores italianos llevó a cabo un nuevo estudio utilizando tecnología de radar más avanzada y sensible. Sus resultados no lograron confirmar la existencia de ninguna cámara oculta tras las paredes. Según sus conclusiones, las anomalías detectadas anteriormente podrían haberse debido simplemente a variaciones naturales en el lecho de roca caliza. Para muchos, el misterio parecía resuelto. Sin embargo, el debate se negó a desaparecer. Algunos investigadores argumentaron que los escaneos posteriores pudieron haber sido mal interpretados. Otros sugirieron que presiones externas o intereses en competencia podrían haber influido en las conclusiones. Sea o no cierto, el desacuerdo garantizó que la teoría de Nicholas Reeves siguiera viva. Y eso es precisamente lo que hace que el misterio sea tan fascinante. Los antiguos egipcios eran maestros del secreto. Sus tumbas estaban cuidadosamente diseñadas para desorientar a los ladrones, ocultar tesoros y proteger a los muertos. Los pasajes secretos, las puertas falsas y las elaboradas trampas eran características comunes de los enterramientos reales. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Podría la tumba de Nefertiti ser el mayor engaño de todos?
Pero el misterio no termina ahí. Mucho antes de que las pruebas de ADN y los escaneos de radar entraran en escena, los egiptólogos ya se encontraban lidiando con otra pregunta desconcertante. ¿Quién gobernó Egipto durante los turbulentos años transcurridos entre la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón? Los registros antiguos mencionan a un faraón misterioso conocido como Smeankar, un gobernante que apareció de repente, reinó durante un breve periodo y luego pareció desvanecerse de la historia casi sin dejar rastro. No obstante, algunos investigadores han planteado una posibilidad extraordinaria. ¿Y si Smeankar no era un hombre en absoluto? Durante años, un número creciente de estudiosos ha explorado la teoría de que la propia Nefertiti pudo haber asumido el trono bajo una identidad real diferente. Lejos de ser mera especulación, la idea está respaldada por indicios fascinantes hallados en inscripciones dañadas, relieves de templos y fragmentos de registros históricos. Algunas imágenes parecen representar a un gobernante con símbolos inequívocamente reales, asociados tradicionalmente a un rey, incluyendo la doble corona de Egipto y la barba postiza ceremonial. En varios casos, nombres y títulos parecen haber sido alterados o borrados, con trazas que sugieren conexiones con el propio estatus real de Nefertiti. Si la teoría es correcta, es posible que Nefertiti no hubiera desaparecido tras la muerte de Akenatón. Quizás continuó gobernando Egipto en secreto, adoptando una nueva identidad como faraón, mientras que las generaciones posteriores se encargaron de borrar toda evidencia de su reinado. Según la egiptóloga doctora Joyce Tildesley, Nefertiti era mucho más que una reina. Poseía una influencia extraordinaria y una gran autoridad religiosa, y se situaba junto a Akenatón como una de las figuras más poderosas de todo Egipto. A medida que el reinado de Akenatón se acercaba a su fin, algo inusual comenzó a aparecer en los registros históricos. Las inscripciones empezaron a referirse a Nefertiti, utilizando títulos reales y epítetos en forma masculina, un honor que ninguna reina egipcia antes que ella había recibido jamás. ¿Era simplemente un simbolismo o era el inicio de algo mucho más significativo? Algunos investigadores creen que pudo haber marcado una transición silenciosa de poder. Las primeras señales de que Nefertiti se estaba preparando para gobernar como faraón por derecho propio. Las pruebas se vuelven aún más intrigantes dentro de la tumba de Tutankamón. Varios objetos enterrados junto al joven rey parecen haber sido creados originalmente para otra persona. En ciertos artefactos de oro, las inscripciones presentan signos de modificaciones realizadas con prisa. Las referencias femeninas fueron eliminadas y reemplazadas por masculinas, como si la identidad del propietario original hubiera sido alterada deliberadamente. Algunos especialistas sostienen que estos objetos fueron creados inicialmente para una gobernante femenina, posiblemente la propia Nefertiti, quien habría reinado bajo el nombre de Smeankara, antes de ser reutilizados posteriormente en el entierro de Tutankamón. De ser así, esto sugiere algo verdaderamente extraordinario. El legado de Nefertiti quizás no fue simplemente borrado. Puede que haya sido sobreescrito y reutilizado, dejando únicamente huellas muy tenues. El misterio se profundiza cuando los historiadores examinan el reinado de Smek. Los registros antiguos indican que este enigmático gobernante rigió Egipto durante menos de 3 años antes de desaparecer por completo de los registros históricos. Nunca se ha identificado ninguna tumba confirmada. Ninguna momia ha sido vinculada de manera concluyente a este gobernante. Solo quedan fragmentos de inscripciones, nombres alterados y preguntas sin respuesta.
Esto ha llevado a algunos investigadores a sospechar que el gobernante desaparecido entre Akenatón y Tutankamón no era en absoluto un rey olvidado, sino la propia Nefertiti, dirigiendo Egipto bajo una nueva identidad real. Si esa teoría resulta ser correcta, cambia absolutamente todo. Nefertiti no desapareció tras la muerte de Akenatón. Al contrario, es posible que haya ascendido a la posición más elevada del reino, antes de que generaciones posteriores eliminaran sistemáticamente las pruebas de su gobierno. Al igual que el célebre busto que preservó su rostro, la historia puede haber conservado únicamente una parte de su historia, mientras enterraba el resto. Y justo cuando los egiptólogos creían que el misterio no podía volverse más complicado, otra momia entró en escena. Conocida simplemente como la Dama Joven, fue descubierta en KV-35, la tumba que también albergaba los restos de Amenhotep II y varias otras momias reales. Al principio, atrajo muy poca atención. No tenía inscripciones identificativas, ni tesoros reales, ni pistas evidentes que revelaran su identidad. Sus restos estaban gravemente dañados y durante años fue tratada como una figura anónima más entre los incontables muertos de Egipto. Pero esa anonimidad no duró mucho tiempo. En el año 2010, todo cambió. Un revolucionario estudio de ADN publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, conocida como JAMA, reveló un descubrimiento impactante. La misteriosa mujer conocida como la Dama Joven no solo era la madre biológica de Tutankamón, sino que además era hermana de padre y madre de Akenatón. Los hallazgos sacudieron profundamente el mundo de la egiptología. La evidencia genética descartó de inmediato a varios candidatos, entre ellos Kia, una de las esposas conocidas de Akenatón. Como resultado, la atención volvió a centrarse una vez más en la mujer desaparecida más famosa del antiguo Egipto, Nefertiti. Pero existía un problema. Durante décadas, la mayoría de los académicos había creído que Nefertiti no era hermana de Akenatón. Las evidencias históricas sugerían en términos generales que ella provenía de un origen distinto, posiblemente como hija de un alto funcionario o diplomático llamado I. Eso dejó a los investigadores enfrentando una pregunta difícil. ¿Acaso el ADN apuntaba hacia una mujer real completamente diferente? ¿O quizás la historia había malinterpretado los orígenes de Nefertiti desde el principio? El misterio se volvió aún más oscuro cuando los científicos examinaron con mayor detenimiento los restos de la Dama Joven. Su rostro mostraba señales de un trauma devastador. Su mandíbula estaba destrozada. Parte del pómulo había sido destruida por una herida de gran magnitud. Los investigadores concluyeron que ese daño no era el resultado ordinario de siglos de deterioro. La lesión parecía haber ocurrido alrededor del momento de su muerte. Algunos expertos sugirieron que pudo haber recibido un golpe poderoso de algún objeto contundente. Otros señalaron que la herida era consistente con violencia extrema, lo que generaba inquietantes preguntas sobre cómo murió. ¿Fue un accidente o algo mucho más siniestro? La posibilidad de intriga política entró rápidamente en la discusión. A lo largo de la historia, las cortes reales han estado llenas de rivalidades, luchas por el poder y conspiraciones. Las lesiones observadas en la Dama Joven parecían encajar de manera incómoda en ese mundo. Y así la especulación continuó. ¿Podría esa mujer haber sido Nefertiti viviendo bajo otra identidad? ¿Fue apartada del poder, silenciada y ocultada en un lugar donde nadie pensaría en buscarla? ¿O se trataba de otro miembro de la familia real cuya memoria fue borrada debido a su conexión con el controvertido período de Amarna y la revolución religiosa de Akenatón? Incluso hoy, la Dama Joven sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de Egipto. Lo que los investigadores sí saben es que era una mujer de la realeza.
Estaba estrechamente vinculada al centro del poder y, por razones que aún se desconocen, su identidad se perdió en la historia. Algunos teóricos han sugerido incluso que el famoso busto de Nefertiti pudo haber distraído involuntariamente al mundo del misterio más profundo. Mientras generaciones enteras admiraban la imagen de la reina, la verdad sobre la mujer en sí permanecía enterrada bajo capas de registros perdidos, restos dañados y preguntas sin respuesta. Si alguna vez se lograra demostrar que la dama joven era Nefertiti, eso transformaría por completo nuestra comprensión de su historia. En lugar de una reina que simplemente desapareció del registro histórico, se convertiría en una gobernante cuyos últimos años estuvieron marcados por la violencia, el secretismo y un esfuerzo deliberado por borrar su legado, dejando al mundo buscando la verdad más de 3000 años después. ¿Qué ocurrió con las hijas de Nefertiti? Mientras el destino de la propia Nefertiti continúa fascinando a los historiadores, un misterio igualmente perturbador rodea a sus 6 hijas. Nacidas en el seno de una de las familias más poderosas del antiguo Egipto, cada una de ellas ocupó un lugar central en la dinastía real. Sin embargo, una por una parecieron desvanecerse de la historia. Sus nombres, Meritatán, Mechatán, Ancas y Patón, Nefanefuratán, Tasherit, Neferura y Sedapenra, aparecían con prominencia en los muros de los palacios y en los relieves de los templos. Son representadas con frecuencia junto a su madre durante ceremonias reales, rituales religiosos y eventos oficiales del Estado. Luego algo cambió. A partir del año 12 del reinado de Akenatón, el registro histórico empezó a guardar silencio. Una por una, las hijas fueron desvaneciéndose, dejando más preguntas que respuestas. Una de las primeras en desaparecer fue Mechartán, la segunda hija de Nefertiti. La mayoría de los historiadores cree que murió alrededor del año 14 del reinado de Akenatón. Dentro de la tumba real en Amarna, una notable escena pintada en la pared representa a miembros de la familia real llorando sobre su cuerpo. Pero incluso esta desgarradora imagen se ha convertido en fuente de debate. La escena incluye a una nodriza sosteniendo a un bebé, un detalle inusual en lo que parece ser un escenario funerario. Algunos investigadores se han preguntado si Mechartán pudo haber muerto durante el parto, habiendo sobrevivido el bebé. Hay quienes sostienen que la niña podría haber representado a otro miembro de la familia real. La verdad sigue siendo incierta. Luego está Ankhisen-Parton, quizás la más célebre de las hijas de Nefertiti. Tras el derrumbe de la corte de Amarna, volvió a aparecer bajo un nombre distinto, Anesamun. Se convirtió en esposa de Tutankamón, su medio hermano, y durante un breve periodo estuvo a su lado como reina en uno de los momentos más convulsos de Egipto. Sin embargo, su historia no es menos enigmática. Entre los archivos del Imperio hitita, los historiadores encontraron una carta extraordinaria escrita por una reina egipcia. En ella, una desesperada mujer de la realeza suplicaba al rey hitita que le enviara a uno de sus hijos para convertirlo en su esposo, alegando que no tenía heredero ni candidato adecuado para gobernar junto a ella. La solicitud dejó perplejos a los hititas. Finalmente se envió a un príncipe hacia Egipto, pero jamás llegó a su destino. Fue asesinado antes de alcanzarlo, lo que desencadenó una grave crisis diplomática entre ambos reinos. La identidad de la reina que redactó aquella carta nunca quedó registrada con certeza. No obstante, muchos académicos creen que su autora pudo haber sido Ankhesenamón, tratando desesperadamente de asegurar su posición tras la muerte de Tutankamón, y entonces, igual que su madre, desapareció. Nunca se ha identificado ninguna tumba confirmada. No se han hallado restos que estén fuera de toda duda. Simplemente se esfuma de los registros históricos. Cuando se contemplan todos estos casos en conjunto, el patrón resulta difícil de ignorar. Una hija muere siendo joven,
otra desaparece tras una crisis política. Las hermanas menores se desvanecen de los documentos conservados sin apenas explicación. Al final de la dinastía, la familia que una vez dominó Egipto con tanto protagonismo parece haber sido devorada por la historia. Algunos historiadores consideran que todo esto pudo ser algo más que una simple coincidencia. La revolución religiosa de Akenatón fue profundamente polémica. Tras su muerte, los gobernantes posteriores trabajaron con gran determinación para restablecer las creencias tradicionales y borrar todo rastro del período de Amarna. Los templos fueron desmantelados, los nombres fueron eliminados de los monumentos y los registros oficiales fueron modificados. Hoy en día, su existencia sobrevive únicamente a través de inscripciones deterioradas y fragmentos rotos de piedra. Es casi como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Pero justo cuando los investigadores creían estar acercándose a resolver el misterio de la familia de Nefertiti, surgió una nueva pista. No procedente de tumbas ni de inscripciones, sino del ADN en sí. Los científicos comenzaron a advertir un patrón inquietante oculto en la composición genética de la familia real de Amarna. Este misterio ya no giraba en torno a tumbas desaparecidas o identidades olvidadas. Se trataba del linaje en sí mismo. Se trataba de una herencia biológica que parecía manifestarse una y otra vez en los restos asociados con Akenatón, Tutankamón, la dama joven, y más tarde, KV-21b, la momia que algunos investigadores han vinculado con Nefertiti. Cuando los científicos analizaron el ADN de la familia más cercana de Tutankamón en 2010, encontraron indicios que apuntaban a varios problemas de salud hereditarios. Los datos señalaban rasgos recesivos poco frecuentes, anomalías esqueléticas y una resistencia física reducida, condiciones que suelen asociarse con generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. Para las familias reales de Egipto, las uniones entre familiares no eran algo inusual. Se consideraban un medio para preservar el sagrado linaje de los faraones, pero el costo genético pudo haber sido considerable. A medida que se fueron estudiando más evidencias, los investigadores continuaron identificando patrones que sugerían que la dinastía de Amarna arrastraba diversas vulnerabilidades hereditarias. Entonces comenzó a emerger otra pista fascinante. Los mismos patrones genéticos que podrían haber debilitado a la dinastía también podían contribuir a explicar algunas de las lesiones, enfermedades y misteriosas muertes que rodearon a la familia de Nefertiti. Al incorporar los nuevos datos genéticos de KV-21b al creciente árbol genealógico de la familia de Amarna, los investigadores identificaron rasgos que parecían compatibles con el linaje real. Algunos de esos marcadores sugerían una predisposición a una estructura ósea frágil y una mayor vulnerabilidad ante lesiones graves. Si estos hallazgos son precisos, el grave trauma encontrado en los restos de KV-21b se vuelve aún más significativo. El daño en el cráneo y el pecho ya era considerable, pero para alguien con debilidades físicas subyacentes, semejantes heridas podrían haber resultado mucho más devastadoras. Música. Esto plantea una pregunta inquietante. Si KV-21b era realmente un miembro de la familia real, y posiblemente incluso la propia Nefertiti, ¿podrían las vulnerabilidades de salud ocultas haber tenido algún papel en su destino? El misterio se hace más profundo cuando los científicos van más allá de un solo individuo. Los patrones genéticos hallados a lo largo de toda la dinastía Amarna